Su autor es un hombre de radio, le circula radio por las venas, vive del aire, Muy ahora, bien, y muy se Y le bien. llama monetiza. Horacio Fraccione. Horacio, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? ¿Cómo están Bien. todos? Bueno, a Qué punto de belleza. parir, no públicamente. Sí, ¿Cómo tal estás? cual. ¿Con dolores de Muy bien. parto? Contento porque la verdad que el mercado de la radio está como acompañando, Mm, porque es un libro nada, es un poco la visión holística de lo que es la radio, de lo que es el medio. sí. Y bueno, la idea es esa, es un poco rescatar o recordar lo que es este medio tan importante que muchas veces uno lo toma como que ya existe, como que no hay que preocuparse Sí. y que Que está muy castigado, ¿no? Que está muy castigado comercialmente, pero a pesar de eso tiene infinidad de oyentes y que la pandemia le vino muy bien para revalorizar lo que la radio es, ¿no? sí, sí, está muy bien. La radio no es que está castigada comercialmente, sino que, digamos, hay nuevos jugadores, hay gente que está trabajando en el medio, Mm, digamos, hay quizás el 70% del dial lo manejan tres compañías, mm, que ninguna de las tres viene del mercado de la radio, digamos, claro, ¿no? Vienen de otras industrias. sí. Y Además, bueno, y eso. empresas que tienen radios por izquierda y por derecha, donde pareciera que ser que la coherencia ideológica no es lo que las caracterizaría, ¿no? Bueno, pasa en todos lados. En Mm, realidad también te pasa en los streamings mm, con los chicos de Carajo y Claro. también de Blender. sí. Y también te pasa en los mismos diarios, ¿viste? Históricamente los diarios tenían un tipo de izquierda para hablar de cultura y uno de derecha para hablar de economía. Economía. ¿No? Siempre existe eso, Sí, digamos. sí. Es parte, digamos, de este negocio. Claro, pero la Eh, pauta que no entra por un lado entra por el otro, ¿no? sí, aunque en realidad fíjate que Mitre y la 100 son las únicas dos radios que tiene el grupo Clarín Sí. y son líderes en AM y son líderes en FM. Eso habla Ujú, que si vos haces una buena radio, no necesitas tener cinco, necesitas sí. tener una. Mm, Este, sí. es como que no se necesita mucho más para Sí, ser bueno, y que eficiente. una de las radios de los grupos que vos mencionabas, la semana pasada dábamos cuenta que había despedido a cantidad de personal, ¿no? A cantidad de periodistas. Sí, bueno, en realidad puede ser, puede ser. Las radios muchas veces están sobredimensionadas, Mm, también hay radios que no están facturando lo que corresponde, o los equipos comerciales son chicos. mm, Básicamente, la radio necesita vender publicidad, no tiene otra entrada de publicidad que no se- que de económica que no sea la publicidad. mm, Y en algunos casos, bueno, digamos, los sistemas comerciales varían, digamos, no son todas las redes iguales, algunas venden espacios, otras hacen coproducción. mm, Por ejemplo, hay un dato que poca gente tiene, todo este lío de los periodistas empezó con Eurnequian mm. y, y Neustadt hace muchísimos años. Claro, con Radio América, ¿no? En los 90. Es, exacto, porque Eurnequian le liberó clientes a Bernardo Mm, y bueno, empezó Bernardo a vender publicidad. Entonces, lo cual no era ilícito, pero cuando los periodistas empiezan a vender publicidad, ya dejan de hacer periodismo sí. y empiezan a meterse en un área que no es propia y la radio deja de percibir ese dinero, que, Ujú. digamos. Entonces ahí empieza a mezclarse todo y bueno, hay radios como, no sé, radios que tienen, por así llamarlo, como una programación mixta, donde han cedido espacios a periodistas y terminan no ganando dinero porque la tanda está vacía, porque la Mm. empresa ya le compró a ese periodista. Entonces no ganan plata por ningún lugar, tienen que poner la radio al aire y entonces después terminan Entonces, echando gente. los periodistas que tienen acuerdos económicos con empresas, un porcentaje, ¿no se lo dan a la radio? No, Ah, no. En realidad están liberados, ¿cómo me capaz que en gustaría algunos ser casos. periodista famosa? Claro, pero en realidad eso es una cuestión para mí equivocada. Para mí el periodista tiene que ser
Si trabaja en la radio, tiene que ser empleado de la radio y trabajar libremente dentro de sus capacidades. Sí. En el momento que dice, no voy a hablar de un derrame de petróleo porque me tengo oficia YPF. una petrolera, Sí. estamos jodidos. Sí, y la radio tiene, por ejemplo, uno de los esquemas comerciales, como recién decías vos. ¿Qué tal, Gustavo? Te habla, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Gustavo? Que se sigue manteniendo a lo largo de la historia sin que la cadena de valor esté interrumpida por otro agente que juegue. Por ejemplo, la televisión hoy tiene que ser transmitida también por YouTube, con lo cual ya entra YouTube, entra Internet y le come mucho de la publicidad. La radio sigue teniendo la antena. Vos tenés el aparatito, sí que no lo podés escuchar por internet, digamos, pero Yo ya no escucho más radio. Pero es una opción tuya. Vos si tenés el aparatito, la radio, entonces puede vender esa publicidad y quedarse con la publicidad, cosa que no le pasa a la televisión y a otros medios. Por eso digo que la radio sigue manteniendo cierta vigencia por ese esquema de negocio que no se ha modificado en el tiempo por el momento. Hoy lo digital es marginal. Digamos, la realidad. ¿Es marginal en el número o es marginal en la cantidad de seguidores? En todo. Básicamente, por ejemplo, no sé, la 100 debe tener más de 1 millón de oyentes. Y tiene capaz que, te fijas en el streaming, no debe tener 40.000 ni 30.000 conectados. Te hablo del streaming de audio, no del video. Sí, sí. Casi ninguna radio pasa los 30.000 conectados hoy. Te diría que hay picos en un River Boca, no sé, en la Red, ponele, o Continental, pero no tenés mucho más que eso. Contra más de 1 millón de personas conectadas en Capital y GBA. No hablemos de todo el interior, porque tanto Mitre como la 100, como el resto de las radios, tienen cadenas nacionales que están en 50, 70, 80 o 100 ciudades del país, ¿no? Claro. Por lo tanto, es muchísimo más grande el número. Quiere decir esto, por ejemplo, hoy, cuando hablamos de la televisión, estamos hablando de que un canal de televisión de Buenos Aires está en más o menos 9 millones de hogares, más kioscos, bares, restaurantes y estaciones de servicio de todo el país. ¿Qué significa eso? Es un montón de gente que ve la televisión por la televisión misma. Y en YouTube, para TN, es marginal. Son 40.000 personas, no existe. Estamos hablando de todo un país. El país somos 47 millones. Yo creo que hoy la radio como medio, como sistema, debe estar más o menos en 25, 27 millones de oyentes en todo el país. Bueno, no es poco, ¿no? No, por eso 50%. es exactamente, claro. Sí. Es un fenómeno interesante. Contanos qué va a pasar el día 27. No sé exactamente, no podría asegurar qué va a pasar. Sé lo que quiero que pase. Bien, bueno, al menos ¿Eh? vas bien. Sí, ya estamos a viernes, creo que estamos bien. No, la idea es charlar un poco de radio con vos como moderador, Juan, y bueno, va a haber una colección de Pablos, va a estar Pablo Bricker. Sí. Pablo Bricker de la Mega. Que está vinculado además con el ISAR. Pablo supo coordinar el ISAR durante una cantidad de tiempo. No sé si todavía sigue en ese cargo, pero sí. Tengo entendido que sí. Sí. Después está Pablo Ramírez, histórica voz de Aspen. Después trabajó conmigo en Láser 102 hace 1500 años. Wow. Claro, yo empecé ahí. Ahí empezó Fracciones. Ahí empezó Fracciones y no le fue nada mal a este gordito, como diría Alfonsín, ¿no? Exactamente, empecé hace 40 años ahí. Yo tengo 60. Horacio fue de los únicos que consiguió que Rolex hiciese publicidad en radio. Alguien que no hace publicidad en radio, ¿no? Exacto, es la única radio del mundo, fue Láser, que tuvo a Rolex de anunciante. ¡Qué bárbaro! Y te digo, exacto. Y ahí yo lo conozco a Pablo Ramírez de ahí, ahora está en Blue. Es una voz espectacular, el tipo que sabe un montón de temas. Y después Pablo Montaña, que es la persona que más sabe de radio, es el periodista joven. ¿Pablito Montaña, el que yo escucho en Rivadavia? El mismo.
capo. Es un De capo, hecho, es un Y genio. chismoso como pocos, ¿eh? Sí. Pero tiene un chisme de buen corazón. Sí, pero tira data de No, todas las sabe, radios. sabe mucho de medios. De todas las Pablito radios. sabe mucho de Es el medios. que le avisa a los que van a contratar, que los van a contratar porque lo sabe él antes de que la persona Sí. ponga el y gancho. a los que van a echar también. También. A También. mí, Te Y llama a los Pablo, que le no querés levantan atender el teléfono. programa. Te llama Pablo y si no atiende el teléfono ni loco. Claro. No, y me invitó para el 31, voy a estar el 31, el domingo 31, voy a estar ahí en Radio Rivadavia, me invitó a la radio, así que nada, vamos a charlar un poco. Te voy a volver a ver. Así es. Sí, así Bueno, es. soy Y- muy fan. Entonces el libro lo presentamos. Repasemos Sí. la fecha. Sí, 27 de agosto, Día 27. de la Radio. 19 horas, Auditorio San José de la Universidad Católica Argentina. Alicia Moró de Justo, 1600. Exacto, Puerto Madero. Estamos invitados. Sí. Hay que inscribirse, ¿eh? Hay Así que- que, hay que inscribirse, así que le sí, paso porque el formulario. los sanguchitos se van a acabar rápido. No, sí, ya- pero igual van a hablar de radio. ya Queda están tranquilo, con, que son están con enfermos. nombre y apellido. Horacio, abrazo, Gracias. ¿eh? Muchas gracias, El Horacio. primero de los hijos, que sean muchos más. Un placer, gracias.